Bienvenido a nuestro viaje en el tiempo, mientras exploramos la fascinante vida de los vikingos. Estos marineros nórdicos son conocidos por su sólida cultura, espíritu aventurero y tecnología avanzada. Hoy profundizamos en su vida cotidiana, sus costumbres y la forma única en que abrazaron el mundo que los rodeaba. La era vikinga, que abarca desde finales del siglo VIII hasta mediados del siglo XI, fue testigo del florecimiento del pueblo nórdico. Su sociedad era principalmente agrícola y gran parte de su época giraba en torno al cuidado de sus campos y ganado. Pero eso no es todo. Los vikingos también eran comerciantes consumados, artesanos hábiles y guerreros temibles que dejaron una huella imborrable en la historia europea. La mayoría de las familias vikingas vivían en casas comunales, grandes edificios de madera con techos inclinados de paja. Estas estructuras eran tanto el hogar como el lugar de trabajo, proporcionando espacio habitable para una familia extensa y un lugar para cocinar, comer y hacer manualidades. El interior a menudo estaba dividido por tabiques de madera, que ofrecían habitaciones separadas para diferentes miembros de la familia. El amanecer marcó el comienzo de un nuevo día para los vikingos. Las comidas compuestas de pan, gachas y cerveza se preparaban sobre un hogar abierto, a menudo la característica central de la casa comunal. La comida principal, que normalmente se consumía al mediodía, era más elaborada con una variedad de carnes, pescados y verduras. Un aspecto importante de la sociedad vikinga fue su énfasis en el parentesco y la comunidad. Estaban estrictamente organizados según vínculos familiares y pertenecían a asambleas locales conocidas como Thing. Fue aquí donde se tomaron importantes decisiones comunitarias y se resolvieron disputas. La naturaleza de estos consejos, impulsada por el consenso, muestra los principios democráticos que existían en la sociedad de la época vikinga. Las mujeres vikingas desempeñaban papeles integrales en sus hogares, gestionaban los recursos de la familia, cultivaban y, en ocasiones, se dedicaban al comercio. Si bien sus contribuciones fueron cruciales para la supervivencia de la comunidad, también enfrentaron los desafíos de criar y mantener al hogar. Narra el mito del casco vikingo con cuernos se descarta por considerarlo inexacto. En realidad, llevaban cascos más sencillos hechos de hierro. Tejer era una habilidad común entre las mujeres vikingas y a menudo usaban su arte para embellecer la ropa de los guerreros. Su vestimenta estaba compuesta por túnicas, pantalones y capas, la mayoría confeccionados con lana de su propio ganado. A diferencia de las representaciones populares que los retratan como salvajes, implacables, los vikingos eran un pueblo complejo que valoraba mucho el intelecto. Tenían su alfabeto rúnico y eran narradores consumados. Sus sagas, folclore y mitos se transmitieron oralmente, proporcionando información sobre sus creencias, valores y normas sociales. Los vikingos abrazaron su entorno natural. Los artículos a menudo se creaban a partir de materiales fácilmente disponibles, como madera, hueso y cuero. Eran artesanos ingeniosos, y su habilidad era evidente en los intrincados motivos que adornaban sus joyas, armas y artículos cotidianos. Con un rico tapiz de creencias y rituales religiosos, la espiritualidad de los vikingos estaba estrechamente ligada a la naturaleza. Adoraban a un panteón diverso de dioses y diosas, cada uno asociado con ciertos aspectos de la vida. Entre ellos se destacaron Thor, el dios del trueno, y Odín, el padre único, el jefe de los dioses. El más allá vikingo constaba de diferentes reinos, siendo Valhalla el más destacado. Aquí, a los valientes guerreros que murieron en batalla, se les prometió un banquete eterno y batallas interminables. La creencia generalizada en el más allá a menudo influyó en su valor en el campo de batalla. Si bien es innegable que la guerra vikinga jugó un papel importante en su estructura social, se enfatiza demasiado el énfasis en las incursiones y el saqueo. Los vikingos eran hábiles comerciantes y a menudo establecían relaciones comerciales pacíficas con las zonas que visitaban. Incluso fundaron ciudades comerciales, conocidas como Kaupstaders, que más tarde se convirtieron en ciudades importantes. Sus viajes, a menudo realizados en barcos largos, fueron un testimonio de su experiencia en navegación. El elegante diseño de estos barcos y su flexibilidad les permitieron navegar en aguas traicioneras y realizar ataques sigilosos. Pero lo más importante es que fueron parte integral de su exploración y comercio a través de mares y tierras.
Se pueden encontrar pruebas de las tenaces exploraciones de los vikingos hasta América del Norte, un hecho ahora bien establecido debido a los hallazgos arqueológicos. Sus sagas narran viajes a través del Atlántico, en particular de Leif Erikson, quien se cree que exploró la costa de América del Norte alrededor del año 1000. El final de la era vikinga no fue repentino, sino más bien el resultado de múltiples factores. El declive de su fe pagana tradicional, la consolidación de los reinos europeos y los cambios climáticos que llevaron a cosechas fallidas y escasez de alimentos son algunas de las razones implicadas. Los vikingos finalmente se integraron en las sociedades que alguna vez atacaron, y su cultura y legado distintivos dejaron una huella duradera. La vida de los vikingos fue sin duda dura y llena de trabajo, pero también estuvo determinada por la creatividad, el ingenio, la resiliencia y un profundo sentido de comunidad. Su legado perdurable sigue vivo en los idiomas, costumbres y prácticas culturales de los países escandinavos y del norte de Europa en la actualidad. Entonces, a medida que nos acercamos al final de este revelador viaje, esperamos que haya profundizado su comprensión de los vikingos. Eran exploradores ambiciosos, hábiles artesanos, guerreros audaces y colonos ingeniosos. El espíritu de los vikingos, su deseo de explorar más allá de lo conocido, su aceptación de los desafíos de la naturaleza, sigue siendo una narrativa inspiradora, incluso después de siglos. Los vikingos hicieron más que simplemente atacar y conquistar. Establecieron redes comerciales en toda Europa, creando alianzas e intercambios culturales que tuvieron una profunda influencia en la historia del continente. Navegaron a través de vastos océanos, desafiando olas y vientos traicioneros, solo para descubrir nuevas tierras esperando ser exploradas. El legado perdurable de los vikingos es más que su temida reputación. Es su tenacidad y adaptabilidad lo que más podemos aprender. Se enfrentaron a la adversidad, se abrieron camino a través de territorios desconocidos, mientras traían consigo sus costumbres, creencias y forma de vida. Es posible que su compleja sociedad se haya desmoronado, pero los valores y competencias que la formaron permanecen. A medida que el mundo moderno se encuentra en medio de una revolución tecnológica, la historia de la época vikinga tiene importancia. Al adaptarnos a condiciones en constante cambio, los vikingos nos han legado una lección eterna. El mundo pertenece a quienes tienen el coraje de explorarlo y la capacidad de adaptarse. Entonces, la próxima vez que escuches hablar de los vikingos, piensa no solo en sus feroces guerreros, sino también en sus versátiles comerciantes, sus creativos artesanos y sus sagaces líderes. Recuerde a los jefes que unieron a su pueblo bajo la bandera del parentesco y a las mujeres de corazón valiente que silenciosamente moldearon su futuro. Cuando el sol se pone en este capítulo de la vida vikinga, concluimos nuestro viaje. Desde las altas cumbres de su época hasta los tranquilos susurros de su desaparición, el eco del espíritu vikingo resuena a través del tiempo. Nos llama desde más allá y nos pide que escuchemos, recordemos y aprendamos. Y la convincente narrativa de los vikingos va mucho más allá de sus valientes expediciones y feroces batallas. Se trata de la rutina diaria de la vida, el vínculo entre familias, la importancia de la comunidad y la resiliencia que mostraron. Es la historia de un pueblo que veía cada día como una oportunidad de crecimiento y exploración. Han pasado generaciones desde la muerte del último vikingo y, sin embargo, en más de un sentido, no están muertos. Su espíritu vive, no solo en los anales de la historia o en los tesoros arqueológicos que han dado, sino también en las historias que sus descendientes han mantenido vivas. Honremos pues a los vikingos, porque fueron nuestros antepasados, las almas atrevidas que se propusieron abrir el mundo desconocido. Con su visión e ingenio, convirtieron con éxito terrenos inhóspitos en asentamientos prósperos. Se enfrentaron a dificultades y aprovecharon las oportunidades, dejándonos un legado duradero sobre el que reflexionar. La saga vikinga sigue inspirando al mundo. Su determinación de seguir adelante, su indómito espíritu de exploración y la determinación de asumir desafíos desconocidos les han imbuido de un encanto atemporal. La suya no era una vida fácil, pero sí de inmenso valor y resiliencia inquebrantable. La historia de los vikingos trae consigo un mensaje de autodisciplina, trabajo duro, unidad, adaptabilidad y respeto por la naturaleza. Estos valores están en el centro de nuestra comprensión del mundo y nos muestran el camino hacia el logro de una coexistencia armoniosa con la naturaleza y entre la sociedad humana.
Ha pasado más de un milenio desde la época vikinga, pero su presencia sombría continúa hechizando sobre nosotros. Es un testimonio de su impacto de gran alcance, que incluso un lapso de unos pocos minutos ofrezca una mera visión de su mundo dinámicamente intrigante. Los vikingos son un recordatorio perenne del inmenso potencial de la resiliencia, la tenacidad y la adaptación humanas. En una era llena de increíbles hazañas de logros humanos, los vikingos dejaron un profundo legado propio. No eran solo guerreros marineros, sino una civilización de increíble valor. Una sociedad que prosperaba gracias a la interconexión más que al individualismo, a la resolución más que al miedo, a la exploración más que al estancamiento. Guerreros majestuosos, marineros intrépidos, constructores intrépidos y colonos perdurables. El tapiz de la vida vikinga está entrelazado con numerosos hilos de diversos colores. Y cuando cada hilo se entrelaza en una sola narrativa, un tapiz de detalles extraordinarios, riqueza diversa y belleza duradera, el resultado es un profundo aprecio por la vida y el legado de los vikingos. El elogio de la vida vikinga puede estar desapareciendo ahora, pero su legado continúa resonando en el tejido cultural, no solo de las regiones que alguna vez dominaron, sino de todo el mundo. Incluso después de 1000 años, nos atrevemos a decir que los vikingos realmente han logrado conquistar el mundo, no mediante la ira y la fuerza, sino mediante cuentos fascinantes, costumbres preciadas y sabiduría duradera.